Hola familia querida, muy buenas tardes. Espero que con la ayuda de Dios estemos contentos, gozosos y listos para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Continuamos con Hebreos. Ahora vamos a leer en el capítulo 5 del 7 al 10. El 7 nos dice de esta manera: Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, se ha dicho por ahí que muchos quieren la gloria, pero no quieren la cruz. Otros dicen que quieren la corona, pero no quieren el latigazo. Y así por el estilo se han inventado muchas cosas que aluden a este cuadro tan fuerte que nos presenta el versículo 5. Dice, y Cristo en los días de su carne. Lo primero que nos hace ver este escritor sagrado en este pasaje, lo primero y más importante es que nos hace ver a un Cristo humano, un Cristo de carne y hueso. Pero como hacen muchas partes de las Sagradas Escrituras, hace la aclaración y dice, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. Cristo es Dios, fue declarado Hijo de Dios con poder, ha sido nombrado sacerdote, sumo sacerdote para todos los que creen, pero también tuvo que sufrir profundamente, más que nadie en toda la historia de la humanidad, el dolor de la desesperación, el dolor del abandono y el dolor de la incomprensión. Cristo en los días de su carne. Nos dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. No sé si podamos entender esto y podamos ubicarnos un poquito en el contexto. Imagínese usted que conoce a una persona por demás valiente, por demás vigorosa, y que usted ha sido testigo de que ha hecho proezas tremendas, casi inalcanzables para el ser humano, y que usted vea llorar a esa persona, que usted la vea postrada. Yo creo que es un cuadro que a cualquiera le conmueve el corazón. Sin embargo, aquí no se está tratando de un ser solamente humano con las cualidades de fortaleza y de energía que solemos nosotros calificar la fortaleza de un ser humano. Aquí dice que Él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Si bien es cierto que en el capítulo 17 de Juan, el Señor habla con el Padre y le hace un breve resumen de todo lo que ha hecho por el ser humano,
porque el Padre lo mandó. Dice, no ruego por lo que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esta es una súplica sacerdotal en la cual el Señor nos está entregando literalmente en las manos de Dios. Está entregando a su pueblo, está entregando a los que le aman, está entregando a todos aquellos que han puesto su fe en Él. Pero a donde yo quiero llegar es que, en primer lugar, en Mateo capítulo 26, nosotros encontramos la oración de Jesús según Mateo. Está en Mateo, Marcos y Lucas. Y cada uno de ellos nos da un diferente matiz de este momento de oración del Señor Jesús en lo que se conoce como el huerto del Getsemaní. Empieza diciéndole a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Quedaos aquí y velad conmigo. Es muy difícil tratar de describir este sufrimiento tan profundo del Señor Jesús a punto de enfrentar la cruz del Calvario. Y qué triste que aquellas personas a quienes Él llamó, en quienes confió para que le acompañaran en este momento tan difícil, pues se hayan quedado dormidos. Dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y regresa y ve allí a Pedro, a Juan, que estaban dormidos. Y con cierto reproche, pero con mucho dolor, les dice, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí nosotros encontramos que el Señor Jesús se siente un tanto decepcionado de aquellos en quienes confió y que no le respondieron, no lo apoyaron, no lo respaldaron en un tiempo de oración que Jesús pedía. Si mal no recuerdo, es la primera vez que Jesús pide a sus discípulos que oren junto con Él. Generalmente se nos presenta yéndose Él solo a orar, pero ahora invitó a 3 de sus más queridos discípulos. Marcos también nos presenta otra partecita, en Marcos 14, a partir del verso 36, dice, empieza con la oración del Señor, dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón,
¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuevamente el Señor se siente triste de que no estén orando con ellos, con él, sus discípulos. Y es interesante que aquí menciona el nombre de Pedro. Así que, de momento dejemos esto ahí. Vayamos a Lucas. Lucas nos da unos detalles más elocuentes de lo que nos presentan Mateo y Marcos. Dice en Lucas 22, a partir del verso 42, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Verso 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Nuevamente vemos al Señor con mucha tristeza, con mucha desilusión, ver que aquellos a quienes amaba no lo estaban respaldando en el momento más crítico de su vida. Vayamos a Marcos, tan solo para recordar un pequeño detalle. Vino luego, los halló durmiendo y les dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Todos los que somos creyentes, alguna vez, yo espero que sea siempre, pero alguna vez hemos elevado nuestro corazón a Dios. Y lo hemos hecho cuando nosotros estamos en momentos difíciles. ¿Qué pasaría si usted y yo nos trasladásemos hasta aquel momento en que Jesús está orando por sus discípulos y le pregunta a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿Y qué pasaría si usted y yo quitáramos el nombre de Pedro, quitáramos el nombre de Simón? Recordemos que Pedro era un seudónimo que Dios le puso a Pedro. Y en vez de Simón, ponga usted su nombre. Imagínese usted, si el Señor viniera a mí y me dijera: Aldo, ¿no has podido velar conmigo una hora? ¿Cuántas de las veces recibimos bendiciones del Señor? Recibimos cuidados, recibimos un techo. Algunos tenemos una iglesia donde recurrir, una congregación con quien compartir, un pastor que luego nos visita y nos consuela. Incluso muchos ayudan a sus congregantes en situaciones de dificultad tremenda. Hoy en esta pandemia se ha visto muchísimo cómo las iglesias son solidarias entre sí. Pero que en el momento más difícil
de cualquiera de nuestros hermanos y aún nosotros mismos. Y que viniera el Señor Jesús y nos dijera: Aldo, no has podido velar conmigo una hora porque X persona sea salva. No has podido velar conmigo durante una hora porque tu hermana fulano, tu hermano sutano están gravemente enfermos. Y yo quiero hacer un milagro en ellos. Necesito que tú ores. Oraríamos por esa necesidad una hora. Veamos Hebreos. No quiero cansarlos en esto. Veamos Hebreos. Dice: Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor, subraye, y con lágrimas. ¿A quién oró? Al que podía, librar de muerte. Necesitamos orar al que tiene el poder de la muerte, para que dé vida y vida eterna a todas aquellas personas que necesitan de su gracia, que necesitan de su amor, que necesitan de su misericordia. Tal vez usted que me está escuchando ya tenga una experiencia con Cristo. Bueno, ¿y qué de sus familiares que todavía no quieren creer en Él? ¿Ha usted orado por ellos? ¿Ha usted sacrificado un poquito de su sueño para orar exclusivamente por las personas de su familia que lo necesitan? Jesús clamó con grande súplica y lágrimas. ¿Y qué pasó? Fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído en los días de su carne, cuando estaba en la limitación de ser como usted y yo, cuando estaba experimentando la misma tristeza y el mismo dolor que usted ha experimentado en más de una ocasión, cuando alguno de sus hijos se desvía del camino, cuando alguno de sus hijos es inducido a las drogas, al alcohol, al tabaco. Usted ha orado por él con gran clamor y súplicas. Pero muchas de las veces nosotros solamente oramos por las necesidades hasta el momento en que Dios las quita. Y nos olvidamos de lo más importante. No digo que el estar en un vicio, el salir, de un vicio no sea importante, sí lo es. Pero es más importante que al salir del vicio también salgan limpios de pecado, de maldad y con el único deseo de servir y amar a Dios. Porque usted ya oró, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y qué bendición será ver que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sigan el camino del Señor. Pero para eso, usted y yo necesitamos orar al que tiene el poder de la muerte. Orar a Cristo Jesús, orar a nuestro Padre Celestial, por la mediación del Santo Espíritu de Dios. Orar al Padre para la salvación y redención de nuestros hijos y de nuestros familiares. Oremos. Padre eterno, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y solo en tu gracia y en tu misericordia infinita podemos ser escuchados por ti. Tú sabes que no lo merecemos, Padre, pero oramos a ti
en lo más profundo de nuestro corazón por aquella joven que se está perdiendo en los deleites de la vida, por aquel joven que busca placer en las drogas, por aquel marido que abandonando a su esposa y a sus hijos se anda enrolando con otra mujer y se está olvidando de su primer amor. Oramos por aquel Señor que movido por el odio, la amargura y el rencor se está enrolando con bandas de alta peligrosidad, con bandas de asesinos, de ladrones, de secuestradores, de violadores. Señor, te suplicamos desde lo profundo de nuestro corazón, arráncalos, Señor, arráncalos de esos caminos. Pero guíales, Padre Santo, guíales por el camino eterno, guíales por los senderos de luz y de verdad que solamente se experimentan en Cristo Jesús. Pero Señor, preguntémonos como Isaías, ¿a quién iremos y quién irá por nosotros? Señor, permítenos dar la misma respuesta que dio tu siervo Isaías. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Que en el poder de tu Santo Espíritu obedezcamos tu voz, orando con gran clamor y lágrimas, para que veamos la redención de nuestros familiares y amigos. Y que el Señor, tú, oh Padre Santo, envíes un avivamiento a nuestro pueblo. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Amén.